capítulo 15, el versículo 20. Este texto fue el texto que fue expuesto el sermón anterior, el domingo anterior. Dice así la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si la doctrina no importa, entonces la verdad tampoco. Si la doctrina no importa, entonces la verdad tampoco. Esto fue lo que respondió R.C. Sproul ante una de esas críticas disfrazadas de espiritualidad que algunos hacen cuando se sienten amenazados por el estudio responsable de las Escrituras. Y sabiamente respondió ante esta crítica, que siempre está apuntando más a un desvío, es una expresión irresponsable frente a la obligación que tenemos de formarnos en la palabra del Señor. Esta expresión bien condensada da en el punto: si la doctrina no importa, entonces la verdad tampoco. Sentirse amenazado, amados hermanos, por el estudio doctrinal es una evidencia de que se prefiere cerrar los ojos a la verdad con tal de o no aceptar que se está errado, o con tal de mantenerse en algo en lo que ya se está acostumbrado. Nosotros sabemos que todo cambio genera resistencia. Ahora nosotros lo podemos entender con un rostro, lo podemos entender con un nuevo lugar, con ciertas orden y disciplina que se ponen, y nos acostumbramos a ello, pero en cuanto a la verdad, nosotros debemos dar cero tolerancia a ello. O sea, que nosotros nos sintamos amenazados por el estudio doctrinal manifestaría entonces que queremos seguir aferrados a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos enseñaron, sin importar si es falso, si es impreciso o si es erróneo. Tanta crítica que el evangélico le hace al católico romano por seguir aferrados a sus tradiciones sin fundamento bíblico, para finalmente terminar adoptando la misma posición. Esto fue lo que me enseñaron, así aprendí, esto fue lo que recibí y así me quedo. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con esta situación cuando vamos a compartir las maravillas, la verdad maravillosa de la palabra del Señor, de Dios, y lo vamos a compartir, y encontramos que hay una resistencia incluso a abrir las Escrituras para que se enseñe lo que está diciendo, porque hay como un temor. ¿Temor de qué? Temor de ver que se está errado, temor a un cambio. Mis hermanos, ese mismo error fue el que tuvieron los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, quienes, aferrándose a la tradición, rechazaron a la verdad y la crucificaron. Aferrándose a la tradición. No importa si no está en consonancia con la verdad expresada en las Escrituras. Así aprendí, cualquier otra cosa diferente, tengo una resistencia. Nosotros, por la palabra del Señor, deberíamos ver cómo se exalta la nobleza de unos hombres y mujeres que vivían en Berea. Y cuando por primera vez empezaron a escuchar la predicación del apóstol Pablo, la Biblia habla de su nobleza y dice: ¿por qué se le dice como nobles? Y dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Que exalta la nobleza de ellos, en contraste con lo que pasó con muchos de los de Tesalónica, que ni siquiera se tomaron el trabajo de ver si lo que aquel que les estaba predicando, lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo, estaba conforme a las Escrituras o no. Los bereanos
son exaltados, y nosotros deberíamos ver este ejemplo, que antes de tratar de mantenernos inamovibles, no de la verdad, sino de una tradición enseñada, fuéramos a las Escrituras para confirmar si realmente lo que nosotros asumimos como verdad lo es. Y recuerden, amados hermanos, que para los cristianos la norma suprema de verdad es la bendita palabra del Señor. Hermanos, la verdad es fundamental. La verdad es esencial en la fe. Cuando alguien dice, por ejemplo, que lo más importante es tener fe más que saber doctrina, realmente no sabe el disparate que está diciendo. La fe se afirma, la fe se fundamenta sobre la verdad revelada en la bendita palabra del Señor. Cuando aquello en lo que se cree, cuando aquello en lo que se deposita confianza no tiene un sustento escritural sólido, eso básicamente, esa creencia es simple y llanamente superstición. Muchos hermanos llegaron aquí, y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, llegaron con la plena convicción de que a través de declaraciones de poder las cosas iban a resultar. Este es un clarísimo ejemplo de superstición. Muchos, cuando han ido a la palabra del Señor y se ha dado el sustento y conocen el origen de esas novedades doctrinales por la palabra del Señor, desechan aquello que creían que era cierto y lo desechan como no escritural. Amados hermanos, la verdad es fundamental, y afianzarse en la verdad, sobre la verdad, es una tarea de la mayor importancia para nosotros como creyentes. Toda expresión que ponga sospecha o que incluso aconseje a no tener un estudio teológico, un estudio doctrinal, tiene el propósito de que las personas continúen en la misma ignorancia para que puedan seguir siendo manipulados con un propósito que la Escritura describe claramente, de ser mercaderes de la fe, falsos maestros, funcionando, trabajando para sus propios intereses y no para aquel que es el pastor de las ovejas. Afirmarse sobre la verdad es una tarea de la mayor importancia para nosotros como cristianos. Ahora, no solamente para tener una correcta doctrina como quien tiene una verdad conceptual en una cajita de cristal allí en el anaquel. Allí está la verdad. No, hermanos, es importante afirmarnos sobre la verdad porque, como insistentemente lo hemos venido diciendo, lo que nosotros creemos determina cómo nosotros vivimos. Lo que nosotros creemos determina lo que nosotros vivimos. Le pedimos a Dios que nos permita, con la verdad escritural, entonces vivir la vida. Me parece una situación que debe ser resuelta y que Dios nos ayude cuando hay personas que tienen conocimiento doctrinal y viven vidas miserables. No aguantan el peso de su existencia. Allí deben hacer una conexión entre lo que saben y cómo ven las cosas. La verdad cambia totalmente el lente de cómo nosotros vemos la vida. Por eso afirmarse sobre la verdad, amados hermanos, es de la mayor importancia, porque lo que nosotros creemos determina cómo nosotros vivimos. Spurgeon al respecto escribió lo siguiente: nada hace a un hombre más virtuoso que la creencia en la verdad de Dios. Una doctrina llena de mentiras pronto engendrará una práctica llena de mentiras. Un hombre no puede tener una creencia errónea sin tener cada día una vida llena de errores. De allí, amados hermanos, que el apóstol Pablo, después de todo el recorrido que hemos estado haciendo por la carta, en donde él ha estado haciendo correcciones a situaciones específicas
críticas que se presentaban al interior de la iglesia de Corintios, haya dedicado este capítulo 15, el capítulo más largo de Corintios, por amor a esta iglesia, y lo haya dedicado a corregir un error doctrinal. Porque, hermanos, la doctrina, así como la verdad, son de la mayor importancia. Pablo ha estado mostrando a través de este capítulo 15, en este error doctrinal que ya fue mencionado en la prédica anterior y en la anterior a ella, ha mostrado la irresponsabilidad de argumentos que presentaban los corintios frente a la doctrina de la resurrección. Ha mostrado que ha sido algo irresponsable, ha mostrado también las graves consecuencias y ha mostrado también las implicaciones de ese error doctrinal. Y lo ha confrontado ¿con qué? Con la verdad de la palabra del Señor. Ahora, detectar el error no es suficiente. Nosotros vemos algo que sucede en este tiempo, aún en las iglesias de nuestra ciudad. Muchas personas empiezan a detectar que lo que se está diciendo desde los púlpitos no tiene que ver nada con la palabra del Señor, pero se quedan como en un camino intermedio. ¿Cuál es ese camino? Esto no es así, eso está mal, esto no es escritural, esto no es bíblico. Salen de esas iglesias, pero ¿sabes cuál es el camino que toman? Se quedan simplemente fuera de esa iglesia en donde identifican el error, pero no se congregan más, no llenan ese vacío. Cuando se ve un error, se saca de la mente, ese vacío debe ser llenado con la verdad. No es suficiente detectar el error, debe ser reemplazado con la verdad escritural. De lo contrario, pronto va a ser llenado nuevamente con otra imprecisión o con otro error peor. Es por eso que el apóstol Pablo no se ha quedado solamente en este capítulo en mostrar el error doctrinal, no se ha quedado solamente en mostrar las implicaciones de lo que ese error doctrinal tiene, sino que ahora ha pasado, y como empezamos a verlo desde el sermón anterior, a profundizar en todo aquello que se puso en marcha con la resurrección de Cristo. Esto es lo que hemos empezado a ver desde el sermón pasado. No solamente la detección del error, las implicaciones, las consecuencias, sino que ahora Pablo empieza a profundizar en la maravillosa doctrina de la resurrección, los gloriosos resultados de la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes, para los suyos. En el versículo 20, Pablo se refirió a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer, como que eran ¿qué? Primicias. Y ha usado una metáfora agrícola. Las primicias. ¿Qué eran las primicias? Eran los primeros frutos de una cosecha. Los primeros frutos de una cosecha para enseñar que en la resurrección de Cristo nosotros tenemos dos cosas. Uno, una muestra de lo que será nuestra propia resurrección, pero además en la resurrección de Cristo nosotros tenemos una garantía de nuestra propia resurrección. Esa expresión primicias, y eso fue lo que vimos en el sermón pasado, nos deja estos dos elementos. Referirse a Cristo como las primicias de la resurrección nos muestra que en ellos tenemos un modelo para nuestra propia resurrección, pero también nos muestra que la resurrección de Cristo es una garantía de que es inevitable la resurrección de todos aquellos que han confiado en Él. Y a continuación, en este llenar ese vacío, después de expuesta la falsedad y el error, llenar este vacío con la verdad, el apóstol Pablo empieza a explicar aún más esta metáfora. Esa metáfora que tiene este propósito: es inevitable el resultado de la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes. Es inevitable, al haber resucitado Cristo, que los creyentes dejen de resucitar. Es inevitable el resultado, nuestra propia resurrección. ¿Y cómo lo va a continuar enfatizando? A través de un paralelismo. ¿Qué es el texto que vamos a estudiar esta mañana? ¿Qué es un paralelismo? Un paralelismo es un recurso gramatical muy usado en la poesía hebrea, en las escrituras, en el que se utiliza una equivalencia
para enseñar lo que se quiere. Esto es un paralelismo. Se utiliza una equivalencia, algo que es igual en algún sentido, para enseñar el punto principal que se está exponiendo. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo a continuación. Versículo 21 y 22. Vamos a entrar en el cuerpo del mensaje. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, lo primero que quiero que notes es que está diciendo porque, por cuanto, y en el versículo 22 dice porque así como. ¿Porque de qué viene? De lo que ha dicho anteriormente, que Cristo es primicias de la resurrección. ¿Y que no te dan las primicias? Que las primicias es claramente algo en donde nosotros podemos ver una muestra de cómo será nuestra resurrección, pero específicamente que las primicias son garantía, que es inevitable nuestra propia resurrección. ¿Qué es lo que Pablo entonces quiere enseñar con este paralelismo, que por cierto es doble? No sé si en los dos versículos lo vio. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es el paralelo que pone, y después a donde él apunta, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Después vuelve, insiste en un paralelismo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar con este paralelismo? Lo he mencionado desde el principio. Quiere mostrar lo inevitable, lo garantizado, lo seguro de nuestra resurrección como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el paralelo que está usando para mostrar ese inevitable resultado? Pues algo que también tuvo un inevitable resultado. ¿Cuál es el ejemplo que toma? ¿Cuál es el paralelo? Un evento que también tuvo un inevitable resultado: el pecado de Adán. Versículo 21 dice, mira la primera parte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y si tal vez te quedas allí y dices, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Pues la primera parte del versículo 22 lo aclara, dice, porque así como en Adán todos mueren. Ese es el elemento que está trayendo el apóstol Pablo. Algo que tuvo también un resultado inevitable. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Y la consecuencia inevitable, ineludible de ese pecado es la muerte. Ese es el paralelo que está utilizando el apóstol Pablo. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Y lo ineludible del pecado de Adán, en el que nosotros pecamos, y ya voy a explicar esto, el resultado ineludible, garantizado, es la muerte. Y muerte en el sentido amplio de la palabra. Muerte espiritual. Se rompió totalmente el vínculo de comunión con Dios. Todos conocemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Muerte espiritual y el resultado inexorable de la separación de la criatura y enemistad de la criatura con Dios frente a su juicio. ¿Cuál? La muerte física. Así que el resultado inevitable y garantizado del pecado en el Edén, que no puede ser evitado, garantiza que la consecuencia viene, es claramente y está, es la muerte en el sentido amplio que he explicado. En Adán todos pecamos y la consecuencia es
inevitable para todo ser humano, hijo de Adán, que ha sido concebido en este mundo. ¿Cuál? La muerte. Excepto Cristo. Y ahora voy a hablar un poco al respecto. Pero de resto, todo ser humano, según la palabra del Señor, cuando Adán pecó, en Adán estábamos nosotros pecando. Y garantizada también es la consecuencia, la muerte. Sin perder el texto de estudio, vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, ¿estamos aquí, hermanos? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué? La muerte. Mira el resultado inevitable, inexorable, garantizado. Así la muerte pasó a todos los hombres. Dice, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora, allí en Romanos 5:12, cuando dice por cuanto todos pecaron, no está haciendo referencia al pecado que tú cometes ahora, que has visto la luz en tu nacimiento y en esta vida y en este peregrinaje. No, cuando dice por cuanto todos pecaron, está relacionándolo íntimamente, es exactamente lo mismo a cuando el pecado de Adán fue cometido y la muerte vino por él, y entonces la muerte pasó a todos los hombres. Esta es precisamente la doctrina del pecado original de la cual Pablo echa mano. Y echa mano de esta doctrina mostrando su inevitable consecuencia. ¿Cuál? La muerte. ¿Con qué propósito? Para mostrar un paralelo, para enseñar algo que también es inevitable. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? La resurrección. La muerte es inevitable para el hombre. De hecho, eso es un evento evidente. Y es lo que el apóstol Pablo apunta a mostrar lo inevitable y lo garantizado también de algo más que nuestra resurrección. Hermanos, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe, como dijo Jean-Jacques Rousseau y el salmista contemporáneo Jesús Adrián Romero. No, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. La Biblia enseña que el hombre nace muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, esclavo del pecado, ciego espiritual, incapaz de percibir, entender y aceptar las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque cuando Adán pecó, todos pecamos y las consecuencias del pecado fueron inevitables. Hermanos, la Biblia nos enseña que en Adán estaba representada la raza humana. Cuando Adán peca, al ser nuestro representante, todos pecamos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Vayamos a la primera parte de Romanos 5, el versículo 18, más adelante, del que acabamos de leer. Y vemos que esa es la enseñanza bíblica. Dice, así que, Romanos 5, 18. ¿Estamos allí, hermanos? Así que, como por la transgresión de uno vino la, ¿qué? Condenación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Y ya leímos el versículo 12 y se lo voy a volver a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Cuando Dios creó al hombre, decidió relacionarse con él. Y cuando decidió relacionarse con él, la única manera que había de relacionarse con un Dios santo
Por lo tanto, la criatura debía obedecerle. Dios establece de manera voluntaria una relación de pacto con ese primer hombre, Adán. Cuando establece esa relación, en Adán estábamos nosotros representados. Cuando Adán entonces, al relacionarse con Dios en esa relación de pacto, falla y rompe el pacto, transgrede el pacto con la desobediencia, al él pecar, todos pecamos y las consecuencias son inevitables. No puedo, por cuestión de tiempo y para no desviarme del tema que está tratando el texto, explicar en detalle la doctrina del pecado original. Pero lo que he expuesto es necesario para entender el paralelo que Pablo hace. ¿Qué? 2 puntos. Tenga presente esto en el paralelo que está usando Pablo. El pecado de Adán, como representante de toda la raza humana, como cabeza federal en ese pacto que Dios estableció con él, ese pecado es nuestro pecado. Ahora, por ese pecado y como consecuencia, nosotros heredamos la corrupción, la inclinación hacia el mal y la culpa, y después pecamos nosotros mismos. Pero en ese pecado, en el pecado de Adán, todos pecamos. Él era nuestro representante, él era la cabeza federal. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y si usted profundiza un poco más en lo que se acaba de enseñar en este punto de la doctrina del pecado original, usted no hará preguntas como estas. ¿Qué le pasa a un indígena que vivía en Sudamérica antes de que llegaran los españoles a predicarle el evangelio? ¿Cuál será su destino final? Cuando Adán pecó, todos pecamos. Y la consecuencia inevitable y garantizada es la muerte, en el sentido que amplio de la palabra. Por lo tanto, noticia si no la sabías, la raza humana, por el pecado de Adán, que es nuestro pecado, está caída, condenada. Segunda noticia, por eso la necesidad de un. Ahora, primer punto entonces de este paralelo de la doctrina del pecado original es que Adán, al ser el representante de la raza humana, cuando él pecó, ese es nuestro propio pecado. Ahora alguien dirá, es injusto, y voy a tomar un clásico de la teología. Es injusto. ¿Cómo así que alguien me representó? La respuesta clásica es, Adán era el mejor hombre, en la mejor condición, en el mejor lugar y en la mejor relación con Dios de cualquier hombre que haya existido, excepto el Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque Adán fue creado sin pecado, en una relación íntima y directa con Dios, y sin la influencia y las consecuencias del pecado. Era el mejor representante, en el mejor lugar y en la mejor relación con Dios. Ahora, y voy un poquito más allá, el que considere que es una injusticia que en Adán hayamos estado representados, tiene que ser consecuente con ese punto que afirma, para que cuando se le hable de que en Cristo también estamos representados los creyentes, digan, no, eso también es injusto. Me niego a estar representado en Cristo Jesús. Cierro el clásico teológico de respuesta a ello. Y el segundo punto de esa representación, de esa cabeza federal en Adán, cuando él pecó en nuestro propio pecado, es el resultado. Estos son los 2 puntos que he querido explicar de la doctrina del pecado original. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia inevitable? ¿Cuál? La muerte. Ahora, Pablo toma esa verdad doctrinal como un paralelo a esta otra verdad doctrinal. ¿Cuál?
Versículo 21 nuevamente. Ya la primera parte del 21 lo entendemos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y esta es la otra verdad, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, y la primera parte ya la entendemos. Porque así como en Adán, ¿qué? ¿Quiénes? También en Cristo todos serán vivificados. Ahora miren el paralelismo. El 21 empieza porque y el 22 dice, y después continúa diciendo también. El 22 dice porque y después dice también, usando ese paralelo. Ahora hace un paralelo y se ve claramente la analogía entre Adán y Cristo. Está haciendo una analogía en esos dos paralelos. Adán pecó, todos pecamos. Por un hombre entró la muerte. Por un hombre la resurrección. En Cristo vivificados. Hay una analogía entre Adán y Cristo. Más adelante, en ese mismo capítulo, Pablo dice, en 1 Corintios 15, el versículo 45, y esto lo expondremos a mayor detalle en próximas prédicas, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿y a quién es ese primer hombre? Y lo dice, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es ese postrer Adán? El versículo 47 nos lo dice. El primer hombre es, ¿de dónde? De la tierra terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? El Señor, es del cielo. Entonces está poniendo un paralelismo de algo que tiene un resultado inevitable frente a algo que también tiene un resultado inevitable, haciendo una analogía entre dos hombres, Adán y Cristo. Y esta es la analogía y lo que debemos tener presente. Así como Adán fue nuestro representante en esa relación que Dios estableció cuando creó al hombre, en ese pacto que estableció con él y en el que él debía obedecer para recibir la promesa, si él desobedecía, moriría. Le dijo, ciertamente que morirás. E implícitamente, si él obedecía, entonces ¿qué? Viviría. Así como Adán, representándonos en esa relación que Dios estableció con él, así mismo, de igual manera, Cristo es representante en un nuevo pacto, en una nueva relación que Dios establece el hombre con el hombre, que Dios establece con el representante. Hebreos 7:22, vayamos allá, no pierda el texto de estudio. Vamos a ver 3 versículos de Hebreos que nos muestran esa relación con ese segundo Adán, con ese postrer Adán, con Cristo como nuestro representante, en esa relación que se debía establecer, que la única manera de establecer la relación con Dios es bajo los parámetros del carácter santo de Dios. ¿Qué le debe la criatura a Dios? Obediencia y sujeción. Dice el 7:22, Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho ¿qué? ¿De qué? De un mejor pacto. Adelante a Hebreos 8:6, por favor. Dice, pero ahora, hablando de Cristo, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Adelante al 9:15, por favor. Dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Escucha esto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y yo les voy a leer uno que
que continuamente nosotros leemos o hacemos referencia a él en el culto público. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice Mateo 26, 28. Cristo es el postrer Adán, que al igual que el primero, es la cabeza federal, el representante de un nuevo pacto. Adán nos representaba. Adán pecó, todos pecamos, el resultado es inexorable e inevitable, la muerte en el sentido amplio que expliqué. Cristo es la cabeza federal, el representante de un nuevo pacto. Ahora, si alguien va un poco más allá, puede estarse preguntando, ¿cómo Cristo puede ser representante de un nuevo pacto? ¿Acaso él mismo no estaba representado en Adán? Y si Cristo siendo hombre, cuando Adán pecó y él siendo hombre, ¿no nació en la misma condición que nacen todos los hombres? ¿En pecado? ¿Culpables? Y la respuesta, amados hermanos, es no. Él es verdaderamente hombre, pero él no estaba representado en Adán. Porque Cristo es verdaderamente hombre, pero Cristo es ¿qué? Verdaderamente Dios. Él no es un hijo de Adán. Acompáñame a Lucas 1:35. Y dice, Lucas 1:35, en la anunciación que el ángel le hace a María, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y escucha esto, por lo cual también el ¿qué? ¿Qué anuncia el ángel? ¿Que será qué? Santo ser que nacerá, será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Cristo no estaba representado en Adán como toda la raza humana, porque el Padre de Cristo es Dios. Él mismo es Dios. Por lo tanto, el pecado original no tiene nada que ver con Cristo, porque en Cristo Él no estaba representado, cosa que ninguno de nosotros, en Adán no estaba representado, cosa que ninguno de nosotros podemos decir. Todos nosotros hemos recibido la corrupción y la culpa, la herencia, lo que recibimos cuando pecamos en Adán. Pero en Cristo no. Él no tiene un padre humano. Su padre es Dios. Él no es hijo de Adán, Él es hijo de Dios. El pecado original no afectó a nuestro Señor Jesús porque Él no estaba representado en Adán. Él no es un hijo de Adán en ese sentido representativo. Él es hijo de Dios y la Escritura afirma enfáticamente que Él es sin pecado. El Señor Jesucristo, como hombre, entonces establece un nuevo pacto. Ese era el plan divino, ese era el plan de redención, en donde se relaciona como hombre con su Padre Dios. ¿Y cómo puede relacionarse un hombre con su Padre, o en este caso con Dios? Claramente a través de la obediencia y sujeción perfecta. Donde Adán falló, Cristo venció. Donde Adán falló y todos fallamos, Cristo vence. Obedece perfectamente. La única manera de que se puede establecer una intimidad con Dios, que es a través de obediencia y sujeción perfectas. Establece un nuevo pacto, pero es un nuevo pacto que pertenece a un plan de redención y que no solamente
los propios y el que cometimos en Adán, y establece un nuevo pacto en su sangre. Él es el postrer Adán, Él es el representante y mediador de un nuevo pacto. Y de igual manera, y este es el punto, la razón del paralelo que usa Pablo, de igual manera, la consecuencia, el resultado para aquellos que están representados en Cristo, también es que inevitable. Así como es inevitable el resultado del pecado de nuestro representante, que es nuestro propio pecado, ese es el paralelo y el punto que utiliza Pablo para mostrar que también es inevitable el resultado para todos aquellos que están representados en Cristo. Y Cristo, a diferencia de Adán, cumple, obedece. ¿Quién puede redarguirme de pecado? Y todos guardaron silencio. Fue tentado en todo, mas sin pecado. Nació bajo la ley. Dice, yo no he venido a abrogar la ley. ¿He venido a qué? A cumplirla. ¿Y por qué la ley? Porque la ley moral de Dios expresa el carácter santo de Dios, y la ley moral de Dios, los mandamientos, muestran cuál es la única manera de que nosotros nos pudiésemos relacionar con un Dios que es santo y perfecto. Obediencia perfecta, sujeción perfecta, para lo cual Adán estaba capacitado. Pero nosotros ya no. Porque cuando Adán pecó, todos pecamos. El pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, en el sentido amplio que expliqué. Así que la raza humana está perdida, caída y condenada. ¿Qué solución tenemos? Un Salvador que cumpla lo que nosotros no podemos, que viva una obediencia perfecta en relación de intimidad con su Padre Dios, y que en Él nosotros estemos representados, para que el resultado inevitable de la muerte que sufrimos y que nos afecta sea borrado por el resultado inevitable del cumplimiento de aquel que nos representa, la cabeza federal, Cristo, la resurrección. Y todo lo que implica la resurrección, la salvación, la reconciliación con el Padre, el perdón, la habitación del Espíritu Santo, poder llevar una vida que glorifica al Señor, un camino de santidad en el que se va formando la imagen de Cristo en nuestra propia vida. De igual manera, y este es el punto, la razón del paralelo que usa Pablo, la consecuencia, el resultado para aquellos que están representados en Cristo también será inevitable. Versículo 21, una vez más. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo entendemos perfectamente, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es inevitable, es garantizado la resurrección de todos aquellos que están representados en Cristo, como es inevitable, garantizado la muerte de todos aquellos que están representados en Adán. Ahora, la gran pregunta: ¿quiénes son todos aquellos que están representados en Cristo y que por lo tanto su resurrección es inevitable? ¿Quiénes son? Bueno, alguien de manera rápida diría todos. Pero quiero que leamos una vez más el versículo 22 de manera detenida. Porque así como en Adán todos mueren, y ya nosotros pudimos ver en Romanos también ese todos a quien se refiere, la raza humana,
Dice, ¿también qué? ¿Cómo dice? En Cristo todos serán, y utiliza esta expresión, ¿qué? Vivificados. Ante la pregunta entonces de quiénes son aquellos que están representados en Cristo y que por lo tanto su reacción es inevitable, lo primero que nosotros tenemos que decir, hermanos, es que todo hombre, justo e injusto, resucitará cuando Cristo regrese. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo aquí. Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Si la doctrina no importa, la verdad tampoco. Allí vamos a concluir. Vamos a ver en qué sentido. Juan 5, 28 al 29. ¿Estamos? Dice, está hablando el Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, aunque a estos no se está refiriendo el texto, y ya voy a sustentar, ¿quiénes resucitarán en la venida del Señor? Todo ser humano, todo ser humano que haya existido. Y Hechos 24:15, cuando Pablo está haciendo su defensa ante el gobernador Félix, conociendo las creencias que él tenía y estando también allí presentes los fariseos, dice lo siguiente, Hechos 24:15: teniendo esperanza en Dios. Está diciendo que es lo que él creía y porque estaba siendo acusado. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, ¿y a quién se está refiriendo con ellos? De los que lo acusan, también abrigan. ¿Cuál esperanza? De que ha de haber resurrección de los muertos. Y ahí explica quiénes: así de justos como de justos. Entonces lo primero que tenemos que decir es: ¿quiénes resucitarán? Todos, justos e injustos. Ahora, justo no hay uno solo. ¿Por qué se refiere allá a justos? Porque todo aquel que ha depositado su plena confianza en Cristo Jesús es justificado, o sea, que les imputada, atribuida toda la obediencia de Cristo, sus justicias. Cuando te llamen justo, no saques pecho diciendo: sí, yo soy de los justos. No es sino que hagas un examen de 1 hora de lo que pasa por tu mente, tus actitudes, tus inclinaciones, y vas a desistir del término, atribuyéndole a ti mismo. Justo es todo aquel que ha sido justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Así que ¿quiénes van a resucitar? Todos van a resucitar. Pero a la pregunta, ¿quiénes son aquellos que están representados en Cristo, que está hablando el apóstol Pablo, y que por lo tanto su resurrección es inevitable? O sea, ¿a quiénes específicamente se está refiriendo en este texto particularmente? Pablo dice: también en Cristo todos serán vivificados. Y en Cristo, amados hermanos, es una expresión muy profunda que habla acerca de la unión que tienen los creyentes con el Señor Jesucristo. Aunque todo ser humano resucitará en el día del juicio, cuando el Señor vuelva, Pablo aquí se refiere a quienes están en Cristo. Es quienes están unidos a Cristo mediante la fe y con el nudo que es el Espíritu Santo que nos une a Cristo. Son aquellos que están representados en Él, los creyentes. A esto, de ellos es que está hablando
el apóstol Pablo. Y es que nosotros, amados hermanos, para responder correctamente a quiénes se está refiriendo, nosotros no nos podemos desligar del paralelo que el apóstol Pablo ha hecho con lo que ha dicho. No podemos desligarnos del paralelo que estamos estudiando en esta mañana con lo que el apóstol Pablo ha dicho. Recuerden que el paralelo dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? De que Cristo es ¿qué? Primicias. Así que cuando vamos a responder ¿quiénes son esos todos que en Cristo serán vivificados? No nos podemos desligar de lo que Pablo ha dicho, que Cristo es primicias. Ahora, primicias no es solamente una garantía de la cosecha, sino una muestra de cómo será la cosecha, o sea, de cómo será la resurrección. Y es a estos a los que se está refiriendo Cristo. Ahora, en la resurrección de Cristo nosotros tenemos la muestra de cómo será la resurrección de esos todos que está hablando allí. ¿Y cómo fue la resurrección de Cristo? En gloria, en cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, perfecto, libre de las consecuencias que acarreó el pecado y para ser direccionado plenamente por el Espíritu Santo. Así que la resurrección de aquellos que no tienen fe en Cristo no puede ser identificado con la primicia, que es una muestra de lo que será nuestra propia resurrección. Porque aunque todos resucitarán, la condición en la que resucitarán no será la misma. La resurrección de los creyentes la conocemos como glorificación. Jamás podríamos asignarle el término glorificación para una resurrección de condenación y vergüenza eterna. Filipenses 3, versículo 20 al 21. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha esto: el cual ¿qué? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pero presta atención a lo que sigue, para que sea ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, todo ser humano resucitará el día del juicio. Todo ser humano resucitará cuando el Señor vuelva en gloria. Unos para vida eterna, en gloria, cuerpos glorificados, sin todo lo que resulta del pecado, sin enfermedad, sin vejez, sin dolor, sin imperfecciones, glorioso. Y cuando se habla de gloria, se está hablando de belleza, poder, que estaremos viendo también. Y cuando se habla de poder, está hablando de vitalidad, cuerpo espiritual. Y cuando está hablando del cuerpo espiritual, está hablando de la capacidad de ahora ser direccionado plenamente por el Espíritu Santo, sin la presencia, sin la incidencia del pecado en nuestra vida. Cuerpos maravillosos, gloriosos, a plenitud, sin la influencia del pecado, incorruptibles, sin desgastes, sin imperfecciones. Glorificación. La resurrección de aquellos que será para condenación eterna será en cuerpos que no morirán, pero donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Jamás podríamos hablar de esa resurrección como glorificación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aunque todo ser humano resucitó
para vida eterna o para condenación eterna. Solo podemos hablar de una resurrección en gloria. Solo podemos decir que serán glorificados aquellos que están en Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes. Y esto queda confirmado cuando Pablo menciona el orden de aquellos a los que se está refiriendo. Versículo 23 y 24. ¿Quiénes son todos aquellos que resucitarán en Cristo? Que en Cristo serán vivificados. ¿Quiénes son todos aquellos que resucitarán en unión con Cristo? Que es inevitable, que es inexorable el resultado de la obediencia perfecta de Cristo y las consecuencias para aquellos que están representados en Él, en ese nuevo pacto. El orden de la resurrección nos muestra y nos confirma ese todos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ya resucitó en gloria, en cuerpo glorioso, y en cuerpo glorioso está a la diestra del Padre, y nosotros estamos esperando ¿qué? Su venida. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. Y la primera parte del versículo 24 que dice, ¿luego qué? El fin. ¿Qué nota usted allí? Notemos que Pablo nada dice de la resurrección de los incrédulos. Ahora, ¿van a resucitar? Sí. Pero no es a ellos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo, porque ha estado hablando de Cristo como primicias. Y primicia significa garantía de que sucederá la resurrección, pero primicia significa que tenemos una muestra de cómo será la propia resurrección. Allí no se puede identificar la resurrección de un no creyente, de un no creyente. Luego, los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Ahora, nada nos dice de la resurrección de los incrédulos, aun cuando toda la Escritura afirma que van a ser resucitados para condenación, vergüenza eterna. Y es que Pablo específicamente se está refiriendo en todo el capítulo 15 al resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, su pueblo. Y allí, amados hermanos, podríamos hablar de dos etapas porque las Escrituras nos lo muestran claramente. Primeramente resucitarán todos los que han muerto en Cristo, los creyentes que ya murieron y que espiritualmente están en su presencia. Y entonces los creyentes que estén en vida cuando Cristo vuelva, entonces serán ¿qué? Transformados. Por eso dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Y los que son de Cristo, algunos, que en porcentaje no serán muchos comparado con todos aquellos que han sido redimidos a través de la historia de la redención, en ese momento serán transformados. Y dice en Tesalonicenses que es el que abrir y cerrar de ojos. Será una transformación. Recibiremos cuerpos glorificados como aquellos hermanos que han muerto representados en Cristo, en fe en Cristo Jesús, y que reciben cuerpos glorificados. Así que podemos hablar de estas dos etapas. Ellos son los que resucitarán. Este es el paralelo que utiliza Pablo para el error doctrinal de dudar de la resurrección futura de los hombres, haciendo referencia a nosotros como creyentes. Acompáñame por favor, y aunque esto lo vamos a ver más adelante a 1 Corintios 15, y este texto va a ser expuesto para que veamos esta resurrección. Y cuando hablo yo de dos etapas, no es que vaya a haber un distanciamiento
sino que la Escritura sí lo enseña. Uno, los que han muerto en Cristo, y una vez se levantan los que han muerto en Cristo, los creyentes que estén vivos en su venida serán transformados. El 51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, si la doctrina no importa, la verdad tampoco. ¿Sabes? En estos breves textos, ¿qué le pido al Señor que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, del conocimiento de la palabra del Señor? Que nosotros empecemos a ver la luz de lo que es el Evangelio verdadero. ¿Cuántos creyentes no mantienen dudas en su cabeza con respecto a la seguridad de su salvación? Porque ven día a día que a pesar de haber ido avanzando, ven aún la presencia, los vestigios del pecado en su vida. Ven en la Escritura que no hay manera de relacionarse con un Dios santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando empiezan a ver sus vidas, caen entonces en el gravísimo error de torcer las Escrituras de soy creyente, perdí la salvación. Soy creyente, ahora la volví a perder. Vuelvo y me reconcilio, estoy salvo, volví a dejar de ser salvo. Esperemos que cuando Cristo vuelva nos coja confesados. Como diría un católico, que nos coja en perfecta santidad para que entonces nosotros merezcamos la entrada al cielo. Hermanos, con estos pocos versículos en donde la doctrina importa y por supuesto la verdad también, espero que estés viendo algo de la luz, de la gracia de Dios, del maravilloso evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cuáles? Que así como las consecuencias terribles del pecado nos golpean día a día y llevamos una vida miserable, porque en el pecado de Adán todos pecamos y así entró la muerte, aquellos que hemos depositado la plena confianza en Cristo también recibimos las inexorables e ineludibles consecuencias de su obra, la resurrección y todo lo que ello implica. ¿Cómo entonces podremos ver a Dios si sin santidad nadie verá a Dios? Porque la fe en Cristo, depositar plenamente la confianza en Él, nos hace claramente unidos a Él. Él es nuestro representante. Donde Adán falló, Él venció, sus justicias nos son atribuidas. Por gracia somos salvos, hemos sido justificados. Dios nos ve perfectos y sin pecado. Y eso nos lleva a una vida disoluta y pequemos porque ya somos salvos. Quien piense así no ha entendido el propósito de su salvación, de su elección. ¿Cuál? Ser formados a la imagen de Cristo. Quien piense así no ha entendido la obra de Cristo, no ha entendido la presencia del Espíritu Santo en su vida, no ha entendido que nosotros obedecemos y que nosotros odiamos el pecado y que nos duele nuestro propio pecado porque hemos sido salvos. Obedecemos porque hemos sido salvos. No somos salvos
a punta de obediencia y los méritos que la obediencia tiene. En Adán pecamos. Fin del caso. Cristo cumplió. ¿En quién estamos representados? Tal vez alguien esté preguntando: yo quisiera estar representado en Cristo. Este es el camino. Deposita plenamente tu confianza en Él, en sus méritos, en su persona, en su obra, no en ti. Abrázate a Él como el náufrago se abraza a la tabla de su salvación. No te apartes de Él, no dejes de congregarte, búscale en oración, odia el pecado, mortifica el pecado, edifícate en la palabra, recibe la doctrina, vive con la verdad que ahorita ves, mantente firme en la fe que se fundamenta en la verdad. Y así será claro a tu propio ser que en Cristo estás representado y que cuando el Padre te ve a través de Cristo y te ve perfecto, santo y sin mancha. ¿Es una realidad de nuestra vida moral ahora? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez con esa salvación tan grande, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo está capacitado para obedecer al Señor en esa relación de intimidad. Y si pecado tenemos, y si pecado cometemos, abogado tenemos. La doctrina importa, así como la verdad. Si no sabes qué es el Evangelio, dos caminos quedan para tu vida: engañarte a ti y a los demás de que estás cumpliendo las demandas de Cristo, o claramente ver la condición de tu día a día y decir: esto no es conmigo. Pero tendremos que responder los verdaderos creyentes: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Padre, te damos gracias, Señor.